Muy buenas tardes a todos. Gracias por hacer eco de esta llamada, eco para esta videoconferencia magistral. Esta tarde tenemos un gran maestro con nosotros, amigo y compañero en Dharma, el psicólogo Franz Zúñiga, que él es director de psicoterapia Zen en México. Es EQ Chin San. Buenas tardes, bienvenido. El tema de hoy que él nos va a compartir es el miedo, tan importante en estos tiempos. Muchas gracias. Adelante, cedo el micrófono, Fran. Muchas gracias a todos. Es un honor para mí nuevamente estar con cada uno de los participantes que estamos viendo que se están sumando cada vez más. Este es un espacio extraordinario para la difusión de ideas que nos hagan enfocar nuestra mente. Sabemos que el budismo realmente es la ciencia de la mente y que a partir de ella podemos observarnos y poder reenfocar nuestra vida para tener una vida más feliz. Hay quien ha calificado al budismo, visto desde afuera, desde una perspectiva absolutamente occidental y antropológica, como pesimista, porque habla de el sufrimiento en las cuatro nobles verdades, ¿verdad? Por supuesto, pero en realidad el budismo de lo que trata es cómo resolver el tema del sufrimiento. Y el sufrimiento entendiéndolo en varios niveles, ¿no? Hay un sufrimiento pues, puramente físico, el dolor que sentimos, ¿no? Por resultado de un golpe, de un traumatismo, una enfermedad o de algo que fortuitamente nos sucede, pero es en el orden físico. Después tenemos un segundo orden de sufrimiento, que es el sufrimiento de carácter psicológico. Este sufrimiento de carácter psicológico tiene que ver más con aquellas cosas que nos han sucedido, con las preocupaciones que tenemos cotidianamente, con las relaciones interpersonales, etcétera. Y un tercer nivel, que es el nivel trascendental, que es el sufrimiento que tiene que ver con nuestra percepción de la naturaleza e importancia de nuestra existencia. Ahí observamos y nos preguntamos constantemente quién soy, por qué estoy aquí, para dónde voy, hay vida después de esta o no la hay, y qué tengo que hacer para evitar el sufrimiento derivado de este cuestionamiento existencial. Bueno, en este caso vamos a revisar un tema que es pues muy de este momento, que es el tema del miedo. El miedo que pues no es nada más del día de hoy, ni de esta época, derivado de la pandemia. El miedo es una emoción que ha acompañado a la humanidad por, yo diría, millones de años. Es un mecanismo que utilizamos para la supervivencia. Lo vamos a ver en un momento más con las definiciones que tiene la psicología para ello. Pero quería mencionar esto, que no hay peor miedo que el miedo al miedo, ¿sí? A sentir el miedo. Y el budismo, afortunadamente, en esto nos ha brindado ejemplos extraordinarios que tienen que ver precisamente de cómo resolver el tema del miedo. Me viene a la mente un texto de uno de los grandes meditadores y grandes maestros y ejemplos de la tradición tibetana, que es Milarepa. Milarepa decía en alguna de sus citas famosas de los famosos cantos de Milarepa, decía: mi miedo y mis dudas se han desvanecido como niebla en la distancia. Para no molestarme nunca más, moriré contento y libre de arrepentimientos. Este es el fruto de la práctica del Dharma. Y a su vez, pensando en lo que otras tradiciones, como en este caso la tradición Sufi Islam, nos brinda, con este maravilloso pensador que es Naguib Mahfouz, que decía: el miedo no evita a la muerte, el miedo evita a la vida. Pensando en este contexto, quise abordar el tema del miedo en dos grandes capítulos. El primero, desde una perspectiva que es la propia profesional que yo tengo, que es la perspectiva psicológica, y después la perspectiva budista, que van a ver cómo se van a ir entremezclando conforme vayamos avanzando. Para comenzar con esto, me gustaría decir que
El miedo, pues, es una sensación que nos provoca desde simplemente una inquietud hasta sensaciones angustiosas que son provocadas por la presencia ya sea de un peligro real o un peligro imaginario. Si lo viéramos desde un punto de vista de qué tipo de conducta es, lo tendríamos que clasificar como una reacción que comienza con un estímulo estresante y que termina con la liberación de ciertas sustancias químicas en nuestro cuerpo, entre otras cosas, ¿no? En las que reacciona nuestro corazón, la respiración se acelera y que hace que el cuerpo se ponga tenso como en preparación de una acción. Se libera, como decíamos, ciertas sustancias como es la adrenalina, como el cortisol y otras, que precisamente nos ayudan a lidiar con estas sensaciones de ansiedad, de miedo, de preparación para provocar un comportamiento propio de una respuesta de estrés y una respuesta conocida y ampliamente explicada que se llama de lucha o huida. Sin embargo, este es un fenómeno completo que no siempre se manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas. Es por eso que hablamos de diferentes tipos de miedo. No hay un solo tipo de miedo. Y las diferentes maneras en que esta emoción se expresa, dependiendo de nuestro estado psicológico y del contexto en el que surgen las señales de peligro, se expresan a lo largo de diferentes momentos, ya sea del día o de nuestra vida como un continuo, ¿no? Ahora, aquí vale la pena hacerse la pregunta, ¿cómo es que se producen estos tipos de miedo? Generalmente vienen por una causa externa, con un estímulo externo que puede provocar en nosotros ya sea una reacción puramente química o un desencadenar un pensamiento sobre lo que estamos percibiendo. O a su vez puede ser no resultado de un estímulo externo, sino solamente de nuestra ideación, de los pensamientos que nosotros estamos provocando. Por lo tanto, tenemos estas dos cosas. Por un lado, estímulos amenazantes y por otro lado, nuestro pensamiento. Algunos autores afirman que existen algunos miedos que son inherentes al ser humano y que tienen un componente prácticamente instintivo. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, la incertidumbre a la muerte, el miedo a un peligro inminente, como cuando se acerca un automóvil a alta velocidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de los miedos son aprendidos por aprendizaje, ya sea asociativo o por un condicionamiento, ya sea cultural, familiar o inclusive contingencial a un momento específico, como puede ser en este momento lo que estamos viviendo con respecto a los contagios, ¿no? A una enfermedad que surgió eventualmente, que no existía antes y que ahora al existir lo que nos hace es confrontarnos con esta sensación de temor frente a una posibilidad de un posible contagio. La combinación de los factores biológicos y ambientales y a su vez los factores que acabo de mencionar, los aprendidos, hacen que los tipos de miedo que desarrollamos sean muy variados. Puede haber más derivados del aprendizaje debido a un condicionamiento que debido necesariamente solamente a una reacción fisiológica. Y hablando de las bases fisiológicas, decíamos que el cerebro, que es un órgano que es profundamente complejo, que tiene más de 100 millones de células nerviosas, muchas más de estas, y que tienen una red muy intrincada de comunicaciones entre sí, entre las distintas partes del cerebro, se conducen de alguna manera coordinada y hacen una acción consciente que protegen y nos facilitan el poder reaccionar ante los peligros que podamos tener de manera inminente. Las partes que intervienen del cerebro, ya que las estoy mencionando, es el tálamo, el córtex sensorial, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo. ¿Qué es lo que hace cada una de estas? El tálamo decide dónde enviar los datos sensoriales entrantes, ya sea
desde los ojos, oído, boca, piel, etcétera, y el córtex cerebral interpreta estos datos, mientras que el hipocampo almacena y recupera los recuerdos conscientes y procesa estos conjuntos de estímulos para establecer el contexto. La amígdala, que es un órgano muy pequeñito, casi del tamaño de un chícharo, decodifica las emociones y determina la posible amenaza y almacena recuerdos asociados a las amenazas y emociones anteriores y las interpreta para que podamos actuar. Y esto es enviado a su vez al hipotálamo, que activa la respuesta de lucha o huida. Todo esto sucede en milésimas de segundo, puesto que tiene una función adaptativa y de protección de nuestra propia integridad. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de miedo. Les sorprendería saber que son más de 16 tipos, ¿no? Vamos a ver, algunos de estos. Hay un miedo que tiene que ver con la presentación de estímulos externos. Es el miedo real, ¿sí? Es el número 1. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes que están presentes frente a nosotros y que activan fisiológica y emocionalmente este valor adaptativo para protegernos de los estímulos del medio ambiente. Pero después está el miedo irreal, o que se le llama también irracional. Este miedo irreal tiene su origen en el pensamiento imaginario, que está distorsionado y que generalmente resulta ser catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar. Son miedos que no son adaptativos, en los que en realidad no existe un peligro real inminente, sino que más bien nuestra mente los crea. Así que, particularizando en lo que son los miedos adaptativos, existe el miedo que se le llama miedo normal, que es el miedo de carácter adaptativo, y es como ver a una serpiente y reaccionar inmediatamente, ¿no? Luego está ese es el número 3, el número 4 sería el miedo patológico, que se activa aunque no haya algún peligro y puede prolongarse indefinidamente. El nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano que tenemos es muy alto y produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece. A veces también afecta a terceras personas por sus efectos en la conducta social, lo que requiere generalmente algún tratamiento de carácter psiquiátrico o psicológico. Y esto pues varía según el nivel de afectación y depende del nivel de afectación del miedo, que este puede ser, como el número 5, el miedo físico, que es el terror a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo, real o imaginario. Por ejemplo, ir al dentista, ¿no? Nos provoca miedo y esto, pero es un miedo a un dolor físico y lo anticipamos, nos anticipamos a ello. Después está el miedo social, el número 6. Este ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social y se caracteriza en general por aquellas situaciones en las que las personas sienten que pueden ser ridiculizadas y piensan que pueden ser juzgados por los demás de una forma en que se afecta su imagen interna. Las fobias que se encuentran en el extremo de estas se le llama fobia social, ¿sí? Las fobias sociales adquieren formas muy específicas, ¿no? También está el miedo metafísico, el número 7. Este miedo tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. Puede estar asociado a patologías como la depresión endógena, puede ser más sobre una visión del mundo en donde lo que nosotros percibimos del exterior lo vemos como mucho más allá de las amenazas directamente físicas. Después está el miedo a la incertidumbre, lo que le llaman también el miedo al miedo, ¿no? Es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos y se refiere también como el miedo a lo desconocido y está íntimamente desarrollado y relacionado con la evolución y el desarrollo personal. El número 9 es el miedo al compromiso, que tal vez ustedes lo hayan padecido de alguna manera, ¿no? Este miedo se presenta generalmente en las relaciones de pareja
y hace referencia al sentimiento o a la emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otros, ¿sí? Y pues a veces uno es el que imprime este miedo a otros o es el que lo recibe. Hay otro que se le llama el complejo de Jonás, que se conoce como miedo a alcanzar el éxito. Es un miedo que surge de la psicología humanística en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de su talento, ¿no? Hay un artículo pues interesante de esto que se llama el complejo de Jonás, que lo pueden encontrar directamente en YouTube, ¿sí? También está el miedo a ser descubierto. Este miedo se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por lo tanto no quiere que sea ser descubierto, ¿no? Pues lo experimentan muchas personas que tienen un comportamiento que no es el adecuado, que no es ético. El 12º es el miedo al fracaso, que es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con la expectativa que tiene una persona acerca de su propio éxito y que cualquier acción que emprende inmediatamente lo relaciona como esto no me va a salir bien, esto tengo altas probabilidades de que la gente me critique y por lo tanto fracase. Tiene que ver esto también con otra cosa que se llama locus, ¿sí? El locus de control, que es la forma en que nosotros nos contamos la historia a nosotros mismos. Existe una cosa que se llama locus interno y otro que es el locus externo. El locus interno, estoy haciendo aquí un paréntesis, el locus interno tiene que ver con la asignación que yo le doy de responsabilidad a mi propia actuación en el resultado de mis acciones. Entonces yo me veo como el actor de mi éxito o mi fracaso. Mientras que en el locus externo generalmente yo me victimizo y digo que todo es culpa de lo que pasa afuera, ¿no? Tengo mala suerte porque las cosas no se han presentado como yo quería, yo tenía toda la intención, pero otro fue el que no hizo lo que tenía que hacer y todo esto está ligado a este miedo al fracaso. El 13º es el miedo a la soledad. Lo he estado experimentando muchas personas ahora con la pandemia y es un medio que experimenta prácticamente todo el mundo, pero ahora acentuado por esta sensación de aislamiento que muchas personas han tenido que pasar tiempo en casa y que no estaban acostumbrados a ello. Esto es por nuestra necesidad de socialización para poder gozar de un equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que puedan surgir en el día a día y que la red social nos ayuda a resolver, ya sea la familia, la pareja, los amigos, los grupos en los que nos movemos. Y este miedo a la soledad ha estado presente y se ha acentuado, y una de las cuestiones que hemos visto desde el punto de vista clínico es el aumento de ansiedad, estrés y depresión debido a este miedo a la soledad. Después tengo el miedo al divorcio. Este es el 14º, ¿no? Este es un miedo que tiene que ver con qué pasa si por una mala relación yo tengo que quedarme solo y prefiero no experimentar esto y quedarme tal vez en una mala relación, ¿sí? Esto causa un gran sufrimiento en las personas y lo padecen a veces por años. Y tiene que ver con el anterior, con el miedo a la soledad. El 15º es el miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a la muerte, que es un miedo común a toda la humanidad y que se ha interpretado o reinterpretado de muchas formas, ya sea desde el ángulo religioso, filosófico, metafísico, etcétera, y es el temor a perder la vida en cualquier circunstancia y qué pasa después de ello, ¿no? Se tiene esta sensación de que cuando yo muera termina todo y ya no hay nada que suceda después ni lo puedo remediar. Después, en el lugar 16, están los miedos patológicos que experimentan muchas personas y que requieren de tratamiento psicológico para ser superados. Y estos se les denomina fobias, ¿sí? Existen muchos tipos de fobias, ¿no? La agorafobia, etcétera, muchos, ¿no? Me tardaría otra conferencia completa solamente para tratar el tema de las fobias. Y suelen llamarse también
miedos condicionados. Hay varias referencias que les voy a pasar después a través del chat sobre estos temas para los que quieran profundizar en ello. Ahora, desde la perspectiva budista, al Buda, la palabra Buda inclusive se le han dado algunos epítetos como el iluminado, el que ha despertado, que es lo que significa Buda, diríamos de forma más literal, pero también se le ha puesto el que ha venido y así se ha ido, el conquistador, el más noble entre los humanos, el que camina, ¿no?, con toda seguridad, pero también se le denomina el que no tiene miedo, el que no teme. Pues se ha observado en detalles, en todo detalle, las causas del temor. Él pudo observar todo lo que podría detonar el temor en la vida y a través de la observación detallada de todo esto, pudo desactivar en su propia existencia el temor derivado al sufrimiento. En el momento de su iluminación, que llegó súbitamente tras 6 años de meditación, él comprendió que en realidad no hay nada que temer. Por más convincente que parezca, el temor es de hecho, pues es un error conceptual. ¿A qué hay que tenerle miedo en todo caso? El temor siempre se basa en el futuro, siempre estamos anticipándonos. No le tenemos miedo al pasado, le tenemos miedo a qué va a suceder en el futuro. Nos angustia lo que podría suceder más adelante. Ya que el pasado ya ocurrió, no podemos tenerle miedo a ese pasado, a menos de que, por supuesto, haya tenido un impacto de carácter traumático y no lo hayamos podido resolver. Por lo tanto, el temor al pasado pues resultaría casi absurdo. Pero cuando hay un trauma que nos infunde estos miedos del pasado, se tiene que resolver a través de distintos métodos, ¿no?, sobre todo métodos de carácter psicológico. Pero en el futuro tenemos una gran cantidad de elementos de temor, ¿no? Algunos yo les llamo las trampas, ¿no? En el pasado tenemos ciertas trampas, ¿no?, como es esta sensación de remordimiento o esta sensación de culpa o esta nostalgia por el pasado, que podríamos calificarlo como no hay mejor tiempo que el pasado, y el futuro también tiene sus trampas, ¿no? El futuro tiene esta trampa de una esperanza de que todo va a ser mejor siempre en el futuro, ¿sí? Pero también tenemos el catastrofismo, ¿no? Y también tenemos otra sensación del futuro que es el que no tenemos control de ese futuro. Y estas son las trampas en las que cae nuestra mente. Entonces nuestra mente, cuando están dirigidas a cualquiera de los dos, hacia el pasado o hacia el futuro, nos genera, por un lado, tristeza y depresión, y por este lado, ansiedad y miedo. Por eso es que se dice que generalmente el miedo tiene que ver con el futuro. En diferentes escrituras budistas existen diversos registros en las que el Buda se vio amenazado. En todos los casos, él permaneció tranquilo y logró dominar por completo estas amenazas, ya sea o no míticos estos relatos, ciertamente tienen la intención de representar nuestra capacidad de sobreponernos al instinto de supervivencia y mantener la calma, e incluso al afrontar graves peligros. Yo recuerdo uno en donde su primo Devadatta desencadena una estampida de elefantes y el Buda, sin miedo, logra que se detengan estos y se agachen, se hinquen ante él, porque él mostró total y absoluta tranquilidad. Entonces, no hubo la reacción propiamente de lucha o huida, sino que él mantuvo la ecuanimidad y pudo con esto resolver esto. Como decimos, ya sea que fueran míticas o sean históricas, la realidad es de que esa estampida pues no le hizo nada al Buda, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en tu vida no hubiera una amenaza real? ¿Qué ocurriría si se tratara solamente de tal vez un mero insulto, una falta de respeto, una traición o un hecho frustrante frente al cual pues reaccionas con agitación y la urgencia de alguien que teme por su vida hacia el que incluso mucho tiempo después albergara sentimientos de enojo y de venganza?
en este caso tu reacción sería desproporcionada respecto del suceso. Tu instinto, ese instinto animal de supervivencia, estaría un tanto fuera de lugar. Habrías convertido un asunto relativamente pequeño en algo mucho más desagradable de lo necesario, incluso en algo que puede herir a otros. Aquí es donde se hace un llamado a observar las cosas en su naturaleza real, que es la impermanencia. La impermanencia es ese concepto de, que se manifiesta constantemente en las escrituras budistas y que habla de que nada es duradero, ni lo bueno ni lo malo. Todo lo que tuvo un principio va a tener un final, ¿no? Y constituye de esta manera otra vez un ciclo en donde la impermanencia lo que nos permite es observar que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nada es algo que pueda permanecer en nuestra experiencia como algo que constantemente nos pueda dar o retroalimentar esta sensación de miedo con respecto a lo que esté sucediendo. De esta manera, el enfoque budista acerca de lo que nos sucede, incluyendo en este caso la eventualidad de una enfermedad tan grave como es el COVID, es impermanente, ¿sí? Tenemos que observarlo con una de las cuatro Brahma Viharas, que es la ecuanimidad, Upekkha, que lo que nos va a favorecer es mantenernos quietos ante estos vaivenes de pues de aquello que se presenta de manera fortuita en la existencia constantemente, y aunque el miedo puede presentarse de manera disfrazada, como desolación, desesperanza, angustia y a veces con enojo, mantenernos en ecuanimidad nos permitirá apaciguarnos y dejar de que esto tenga un efecto en nuestra vida llevándonos a la desesperación. Para lo cual es importante hacer la práctica tradicional budista conocida como la meditación o la observación de nuestra mente y de la forma en que reacciona la mente frente a las cosas. A partir de ello podemos reflexionar acerca de los principios y finales que tienen estos eventos en nuestra vida y hacer que nuestra mente se vuelva mucho más hábil, mucho más aguda en la penetración de lo que está pasando alrededor de nosotros y observarlo como lo que tiene, como algo que no tiene una naturaleza inherente. En el Zen, en el budismo Zen, se recita prácticamente en todas partes del mundo, en este momento, en algún lugar, ya sea Japón, China, en América o en algún otro lugar, se está recitando un famoso sutra que es el Sutra del Corazón, en el que se enfatiza básicamente que todos los fenómenos están vacíos por naturaleza. Y por vacíos no quiere decir que simplemente no tengan nada, no, sino que no tienen una identidad fija. No hay algo a lo cual aferrarse. Y por esto, el que es el protagonista de este gran sutra, que es Avalokiteshvara, dice que ya no tiene miedo porque ya puede observar la naturaleza de las cosas. Y con ello, que es observar la naturaleza intrínseca entre nuestra forma y el vacío como algo que es constantemente, que se está relacionando constantemente. Nuestra forma se está vaciando, pero a su vez está generando otra vez una nueva manifestación. Y esto lo vemos concretamente, si quieren, a nivel científico, con el hecho de que nuestra piel se descama todos los días. Nuestro cabello se cae, nos cortamos las uñas. Literalmente barremos nuestro propio cuerpo todos los días en el piso que tenemos en nuestra casa. Nos estamos yendo constantemente. Sin embargo, nacen nuevas células y se está formando nuevamente a partir de esta naturaleza vacía que existe no solamente en nosotros, sino en todo lo que nos rodea. Y si es así, ya no hay
ni un principio ni un final real de las cosas. Ya no hay algo que se llame en sí mismo una muerte y desaparición en la nada. En lo que llamamos muerte, el cuerpo no desaparece, sino que sigue adelante con su camino. No se pierde ni un solo átomo. El cuerpo simplemente se transforma en aire, agua, tierra, ¿sí? Fuego, lo que de los elementos que estaba constituido, y nuestra mente sigue viajando también. Las pasiones, los miedos, los amores, las energías continúan a través del universo y nosotros, nuestro única eh, equipaje que tenemos entre esta vida y tal vez una siguiente sea nuestro karma. De allí me lleva también a pensar en esta energía que no se crea ni se destruye, que se está transformando. ¿Sí? No hay nada en esto, en el mundo, en el universo conocido, que se haya destruido absolutamente en su totalidad, inclusive pensando en cuestiones como la mecánica cuántica y en estos famosos hoyos negros que absorben materia y energía, pero sabemos que se conectan y salen hacia otro lugar transformados de alguna otra manera, ¿no? Una gran estrella como puede ser nuestro planeta, ¿no? Y nuestro sistema solar y el Sol, ¿sí? Eventualmente el Sol va a crecer tanto que va a consumir todos los planetas y se va después a colapsar en una enana blanca, posiblemente, en una nova, y dé origen a otro sistema solar, pero no se va a perder ni una sola partícula, ni un solo átomo de todo lo que ha existido tanto en este planeta como en otros y en el propio Sol. Simplemente se va a recomponer. Lo mismo pasa con nosotros. Y de allí el mismo Dalai Lama, fíjense que menciona en algún punto lo siguiente: para morir bien se debe vivir bien, distanciarse de emociones como la ira, el apego o el miedo, cultivando la paz en nuestra mente y nuestra manera de vivir. Es un llamado a vivir plenamente, es un llamado a que cuando llegue el momento de cesar, hayamos vivido bien, ¿sí? Lejos del miedo, del apego y de las emociones negativas como la ira, ¿sí? Y como otras emociones que nos invaden cuando dejamos precisamente que nuestra mente vague de una forma desgobernada, ¿no? Y vuelvo a citar en este caso nuevamente las palabras de Milarepa: mi miedo y mis dudas se han desvanecido como niebla en la distancia, para no molestarme nunca más. Moriré contento, libre de arrepentimiento. Este es el fruto de la práctica del Dharma, a lo cual los invito a todos a que sigan practicando para que esta sensación, estos miedos a los que hicimos referencia, miedos reales y miedos inventados por nuestra mente, puedan cesar y los podamos observar como lo que son, como fenómenos vacíos y sin una naturaleza real e intrínseca. A mí me gustaría dejar aquí esto para dar lugar a las preguntas que pueda tener la audiencia, dar suficiente tiempo para que podamos avanzar en esto. Claro que sí. Adelante, Marina. Bueno, muchísimas gracias, Fran. De verdad que extraordinario tocar este tema que aparentemente uno cree que uno lo domina, pero siempre es bueno repasarlo, verlo, observarlo y palparlo bien, porque bueno, es algo como pusimos en la publicidad de hoy, pues es algo cotidiano que no nos damos cuenta de todo el sufrimiento que nos trae. El, hay una pregunta de Patti Maya en el chat que dice: ¿qué herramientas sugiere para contrarrestar el miedo? Gracias. Gracias, Patti. Muchas gracias, Pati. Pues sí, la principal es la meditación. Es poder observarnos por dentro y tratar de ver el origen de este miedo, de dónde nace este miedo, ¿sí? Como decíamos, hay miedos que son de origen biológico, fisiológico, y otros miedos los inventa nuestra mente, la mayoría, ¿eh?
Fíjense que decía Bertrand Russell, este gran filósofo, dice, yo he tenido muchos problemas en mi vida, muchos de los cuales jamás han pasado. Todos caen en su mente. Entonces tenemos que observar de dónde vienen, para lo cual me tengo que detener, ¿sí? Tengo que hacer un alto cuando estoy sintiendo el miedo y tranquilizar mi cuerpo, que al tranquilizar mi cuerpo tranquilizo la mente, y entre más tranquila está mi mente, más tranquilo está mi cuerpo, se tranquiliza mi respiración, se tranquilizan a veces hasta temblor que puedo yo tener, etcétera, debido al miedo. En cuanto ya está tranquilo mi cuerpo y mi mente, observo de dónde viene esta sensación de miedo que yo estoy teniendo. Y finalmente trato de soltar ese miedo. A esto se le llama el sistema DOS. Me detengo, observo y suelto como herramienta psicológica, ¿sí? Pero lo más importante de estas tres es el detenerse, es detener este tren mental que tenemos asociado a las situaciones que puedan ser amenazantes. Observo de dónde viene y si lo puedo solucionar, como dice también Shantideva en el Bodhicharyavatara, si tu mal tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene, pues también ¿de qué te preocupas? Entonces, si lo tiene, vamos a solucionarlo. Si no, pues simplemente observamos las cosas en su naturaleza impermanente y dejamos que solas cesen cuando tengan que cesar, ¿sí? Y soltar ese sentimiento, esa emoción que tenemos la cual nosotros mismos estamos alimentando. No sé si con esto queda aclarado. Aquí de Yadira Tamayo, gracias al expositor Frank Zúñiga y al instituto por esta oportunidad. Pregunta, ¿qué medios se activaron en la pandemia y qué enseñanzas con respecto al miedo nos enseña? Pues, ¿qué se activaron? Pues se activaron muchas cosas. Primero, nuestro temor gregario, ¿no? Nuestro temor como especie. Empezamos a hacer nuestros, diríamos, grupos de protección, empezando por el grupo fundamental que es nuestra pareja, nuestra familia. Empezó a haber esta especie de consolidación para protegernos, para proteger nuestra salud. Después fueron los locales, los geográficos, nuestra colonia, nuestra calle, nuestros comercios. Empezamos a ver qué podíamos hacer allí para protegernos, pero siempre con este temor. Inclusive al día de hoy, si vamos al mismo comercio donde hemos ido regularmente y estamos observando las mismas medidas higiénicas, no dejamos de tener cierta sensación de amenaza latente que está por ahí en el aire. Si oímos que alguien tose, alguien estornuda, inmediatamente como que todos nos queremos hacer a un lado, como si esto fuera una señal inminente de que esa persona estuviera enferma. Se detonó esto, entre otras cosas, y otros temores que también tuvieron que ver con unas cuestiones de carácter cultural, como cuáles los chinos tienen la culpa, ¿no? Esos italianos que fueron a China se contagiaron y estos fueron los que propagaron hacia Europa y de ahí hacia América. Es una forma de querer echarle la culpa a alguien de algo que es microscópico, submicroscópico. No hay allí ninguna asignación de culpa, pero nuestro sistema de pensamiento, culturalmente hablando, por cientos de años que hemos sido indoctrinados, nos ha llevado a pensar que alguien debería tener la culpa, ¿sí? Entonces, deben ser los chinos, seguramente, ¿verdad? Y por ahí viene una reacción de carácter xenofóbica a ellos y a otros que pudieran parecerse. A lo mejor nada más son filipinos, pero medio se parecen, son chinos, ¿no? Entonces, es otro de los miedos que hubo. Otras de las situaciones que se detonaron respecto del miedo derivado de la pandemia tiene que ver con qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con sus escuelas, con sus estudios, qué va a pasar con todos aquellos que están relacionados con aquellos que ya me enteré que tienen la enfermedad. ¿Debo asistirlos? ¿Debo ayudarlos? ¿Me debo mantener al margen? ¿Me debo proteger yo mismo? Todo eso son temores que a veces alimentamos desde nuestra propia mente. En alguna ocasión, en el encuentro de la comunidad budista,
personal médico de primera línea habló de lo que estaba sucediendo en hospitales y todo esto, y demostraron que una buena parte de la propensión a, a tener una situación de mayor contagio y mayor riesgo se derivó de cuestiones emocionales, sobre todo del miedo derivado a ya me contagié y ahora ya me voy a morir, y la gente efectivamente se moría. Para esto déjenme contarles que hay una historia también de origen iraní que decía que iba saliendo un famoso sabio de Persia y se encuentra simbólicamente con la peste. Y al ir la peste hacia esta ciudad en Persia, le dijo el sabio, le dijo, ¿a dónde vas? Dice, voy a cobrar la vida de 100,000 personas. Soy la peste. Entonces se retira el sabio y cuando regresa, la peste viene de regreso y le dijo, oye, me mentiste. Tú dijiste que ibas por 100,000 personas y murieron más de 500,000. Y la peste le contestó, no, yo solamente llegué por las 100,000, las otras murieron de miedo. Entonces la mente también provoca una propensión a bajar las defensas, estamos bajando switches internamente y esto precisamente lo que provoca es que nos hace mucho más vulnerables a ello. Todo esto lo provocó esta situación, pero tenemos control sobre ello. Hay afortunadamente una cuestión que se le llama resistencia y otra resiliencia, que están unidas las dos, por eso lo mencioné como uno solo. Somos resistentes como especie y otro, somos resilientes, podemos reponernos ante ello. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Gracias. Ok, hay otra pregunta en el chat. Marina. De Héctor, la de Héctor, México, ¿no? Yeah. Ok, es conveniente analizar y clasificar el miedo al meditar o simplemente reconocerlo como miedo independientemente de su clasificación, como cómo se sugiere en la práctica de Vipassana. Bueno, Gracias, Héctor. sí, gracias. Gracias, Héctor. ¿Cómo estás? Saludos. Sí, mira, la práctica de Vipassana, la observación, hay que cuidar mucho una cuestión que es la intelectualización o Saludos. sobreintelectualización. ¿Sí? La sobreintelectualización se le llama también técnicamente desde el punto de vista psicológico como sobrepensamiento, el overthinking, ¿no? En inglés. Y esto tiene que ver con un exceso de pensamiento asociado a algún hecho, que también se convierte en una fuente de estrés y eventualmente de miedo. Entonces hay que solamente observar el miedo tal y como es, tal y como se está presentando, no diciendo, este puede ser miedo de esta clase o de esta otra o de esta otra. No, solamente observarlo como tal. Una vez que sale uno de la práctica meditativa, que ya terminó de hacer su práctica de Satipatthana o de Anapanasati, ¿no? Entonces observar y decir, es cierto, lo que estaba yo experimentando es esto, pero durante la práctica simplemente hay que observar que hay esta sensación de temor, de miedo, y la dejo pasar. ¿Sí? El maestro Taizen de Shimaru, citando precisamente a otro maestro también contemporáneo, decía que cuando llegan las emociones a tu puerta y tocan, que abras la puerta, pero también abras la puerta de atrás y que no se les invite el té, no las entretengas allá adentro. ¿Sí? Entonces es precisamente la práctica que hacemos inclusive cuando estamos haciendo Shikantasa o Sazen puramente, estamos observando y dejamos pasar. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Yo quiero preguntarte, Frank, ¿la raíz del miedo Sí. es la ignorancia? El miedo está relacionado con la ignorancia, ¿eh?
Y hay que recordar que tenemos dos o más tipos de ignorancia, ¿no? Yo diría, desde la perspectiva budista, hay una ignorancia que tiene que ver propiamente con la estupidez humana, ¿no? Es directamente no te das cuenta. Y otra es aquella que de manera voluntaria estás evitando querer ver o entender, ¿sí? Por eso es que a mí me llama mucho la atención que cuando se observa el Baba Chakra, ¿no? La rueda de la existencia, y observas los tres animalitos que están en el eje que detonan estos tres venenos que detonan el sufrimiento humano, cómo se muerden la cola uno a otro, la ignorancia está ejemplificada como un cerdo, ¿sí? Y he dicho ya en otras ocasiones por qué se ha elegido al cerdo, y es que el cerdo, para no estar completamente consciente de que está viviendo en condiciones muy, muy feas, ¿no? En un chiquero, comiendo cosas a veces bastante dudosas, ¿no? Tiene unas orejas aquí que le cubren los ojos, ¿sí? Pero él mueve sus orejas para no ver lo que está pasando allí. Y eso es lo que hacemos a veces, evitamos ver en qué tipo de situación nos encontramos y particularmente nos evadimos, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es, hago un mecanismo de evasión, después de supresión de estos estímulos y aparentemente la estoy pasando muy bien, ¿sí? Y en realidad estoy sumergido en esta situación y a partir del miedo se pueden detonar cosas como esto que estoy viendo y que puede ser tan amenazante. Si lo viera en realidad, no lo vería con ese nivel de amenaza, lo vería con una dimensión real de que es algo que es impermanente, de que es insustancial y que no tiene la capacidad realmente, tal vez nos pueda hacer un daño físico, tal vez nos pueda causar ansiedad, pero más allá de ello, nuestra integridad como seres sintientes está intacta, a menos que nosotros mismos la permitamos que nos afecte y se convierta en un lastre que llevamos constantemente en la mente. ¿Okay? Gracias. Gracias. Rosario Zazueta tiene una pregunta. Dice, excelente ponencia, Fran. Muchas gracias por compartir. ¿Cómo poder manejar el miedo a los desastres naturales? Bueno, primero hay una cosa que a mí me causó mucha risa cuando lo oí la primera vez, pero tiene mucha razón. Decía el Dalai Lama en alguna ocasión, somos budistas, pero no somos tontos, ¿eh? Quiero decir con ello que pensamos y actuamos de una manera reflexiva e inteligente frente a las situaciones. Los desastres naturales han estado durante la historia de la humanidad, están el día de hoy y van a seguir estando. Lo que tenemos que estar preparados, ¿sí? Estar preparados. México, la Ciudad de México, y desde la costa de Guerrero hacia adelante, es una zona sísmica. Ya lo sabemos, ya se han puesto alarmas, ya hemos monitoreado y viene hasta una alerta sísmica que nos prepara y nos dice dentro de un minuto va a empezar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tener un backpack con los documentos, con agua, con una linterna, preparados a la puerta de la casa para poder salir rápidamente y no ser afectados por un derrumbe, ¿sí? Otras cuestiones como acaba de suceder acá en México, hacia el norte de la Ciudad de México, un derrumbe de una ladera donde es una parte muy poblada de una población de México que se llama Tlalnepantla, pero decidió la gente irse a vivir a los lados de una ladera y con las lluvias se reblandeció y se cayeron una gran cantidad de rocas, no rocas así, me refiero rocas monumentales, ¿no? Rocas enormes que cayeron sobre algunas casas. Ahora, ¿esto fue una decisión inteligente irse a vivir allá? No los estamos juzgando, pero lo que yo veo allí es de que se está tomando decisiones que son audaces, que son como aquí no me va a pasar nada, aquí sí puedo sobrevivir. Y pues eventualmente llega a pasar estas cosas que son fruto de la naturaleza
y tenemos que observar, tenemos que ser inteligentes, tenemos que actuar con inteligencia. Y esto significa quitarnos las orejitas de los ojos y observar la naturaleza y decir, pues no voy a hacer esto, ¿no? No voy a guiar a alta velocidad en donde no debe guiarse. No me voy a meter en un lugar donde hay una corriente de agua abundante, ¿sí? Porque estoy arriesgando mi vida. Entonces, como pensamiento budista es pensar de manera eh, inteligente, pero a su vez ver de qué forma también puedo ser de beneficio para otros. ¿Okay? No sé si con eso queda resuelta la respuesta. Ah, claro. Marina. Ok, Giovanni dice, el miedo, el miedo está en relación a las formas y a las formas serían un vacío, ya que tiene principio y final. ¿Sería el miedo la importancia que le hemos venido dando a las formas? Entonces, al final, todo era ilusorio. Bueno, aquí también hay que ser inteligente, ¿eh? Cuando el Sutra del Corazón dice la forma es vacuidad y la vacuidad es forma, no está negando la forma, las formas son reales, ¿no? Observamos un objeto, les voy a poner esto. Si yo esto digo, esto es vacío y no me va a pasar nada si me doy, por supuesto que me va a pasar algo, pero eso es estúpido, ¿sí? Esto no es aplicar inteligencia. Lo que quiere decir es que si yo observara esto, observaría que está compuesto por elementos que son a un nivel atómico, están vacíos y están en constante cambio, igual como yo lo estoy. Sin embargo, de manera provisional, sí existen físicamente y tenemos que ser objetivos respecto de las cosas que físicamente existen en su temporalidad, porque como están sujetos a la impermanencia, después de esa temporalidad van a cambiar. Hay cosas que duran mucho y cosas que duran muy poco. La vida de un mosquito comparada con la vida que tiene unos de estos árboles, las secuoyas en Estados Unidos, que pueden tener miles de años, pues no hay comparación de su sistema de vida. Sin embargo, los dos están sujetos a la impermanencia. Y no es que todo sea ilusorio. Las cosas tienen una naturaleza real, pero esta realidad que nosotros le damos, cometemos el error de pensar que es fija. Y el budismo lo que dice es que no es fijo, está en constante cambio. Tenemos que observar el cambio a partir de su naturaleza intrínsecamente vacía de identidad, que eso es lo que significa la vacuidad, la falta de una identidad fija, ¿sí? Lo que yo le llamo ahora agua, ¿no? Después ya no va a ser agua, va a formar parte de mi sangre. Entonces, ¿en qué momento dejó de ser agua? ¿En qué momento era agua y ya no es? Y antes de ser agua, ¿qué era? ¿Lluvia? ¿O hielo? ¿O qué fue? En una forma, digamos, de sabiduría budista, es que ninguna de estas cosas es real. Nosotros queremos decirle, es que aquí está el agua, y no existe. Esta agua provisionalmente lo es, y después ya no lo será. Y tenemos que observarlo en este flujo constante de cambio, y amigarnos del cambio, para fluir nosotros también, sin resistirnos y llamar a las cosas fijas o llamarlas solamente ilusorias, porque también es una trampa, ¿eh? Creer que todo es ilusorio tampoco nos conduce a una sabiduría real de las cosas. Así es. Gracias. Yo también quería hacerte un comentario, pregunta, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Si el miedo, o sea, la raíz del sufrimiento es el deseo, o el aferramiento, pero el miedo allí se podría decir que está incluido en el sentido más profundo porque el miedo te crea aferramiento. O sea, por miedo es que nos aferramos. Entonces se podría decir que, bueno, el miedo
también es parte de la raíz del sufrimiento, ¿no? Porque Como le tenemos resultado. al miedo a la muerte, miedo al miedo. Hay como diferentes miedos, ¿no? Exacto. Sí, pero el resultado de eso es el aferramiento, ¿sí? Voy a Ujú. poner el ejemplo que mencioné hace rato, ¿no? El miedo al divorcio. Tengo miedo al divorcio que todavía no existe y me aferro a la pareja de manera Oh, neurótica, claro, ¿sí? El resultado es el aferramiento, es el apego, ¿no? Pero la causa del miedo es la ignorancia, ¿sí? Y parte del resultado también de esto es el odio, ¿sí? Es el rechazo, es yo no quiero sentir esto. Y la forma de evitar esto es aferrándome, ¿sí? Yo odio esta situación de que tengo ya la sensación de la pérdida anticipada que no existe en ese momento, pero odio esta sensación, ¿no? Porque le tengo miedo y por lo tanto me aferro, ¿no? Pero son resultados estos. ok, gracias. ¿De qué, querida María? No sé si hay alguien que quiere eh, preguntar algo más, levantar la mano o No, escribirlo en el chat. ya estamos listos para el examen. Yo creo. Eso, exacto. Ups. Sí, el miedo a preguntar. Ajá, Exactamente. El miedo a preguntar porque Exactamente. uno le da miedo que lo juzguen. Eh, Sí, Realmente los miedos están en todo nuestro, en cada momento, ¿no? en cada momento. Sin embargo, como decía, hay que observarlo, hay que detenerse y observar. Me detengo, observo y digo, pues este miedo no tiene ningún fundamento y esto me lleva a soltarlo, ¿no? Creo que hay otra pregunta de aquí de Giovanni, ¿verdad? sí, así es. Sí, ya va. Miedo también sería evolución. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente, ¿sí? En algunos casos es involución, porque nos Mm, retrae, evita que nos movamos, ¿sí? paraliza. Y por paraliza, exactamente. Es como lo que sucede con la culpa. La culpa Mm, paraliza. Cuando la gente tiene culpa, que es un comportamiento aprendido, la culpa lo que nos hace es querer evitar el castigo por miedo. ¿Sí? Tengo miedo al castigo y me paralizo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a fingir que no hice nada, ¿no? Y que es culpa de otro, ¿no? Eso en primer lugar. Y el segundo es que después de estar paralizado no nos lleva a reparar el daño. La otra emoción que sí se hace referencia en el budismo es la vergüenza ética, la vergüenza moral, que nos lleva a reparar el daño, a admitir con este locus interno de que soy responsable de mis actos, reconocer mi propio karma, ¿no? Es decir, pues sí, causa y efecto. Yo hice esto, por lo tanto yo soy responsable. El otro no, el otro se asigna al locus externo, al decir, yo no tuve la culpa, yo no quería, ¿sí? Es culpa de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy ahí alimentando mi miedo a un posible castigo y eso me provoca inmovilidad. La vergüenza ética nos lleva a mover y decir, sí, yo sé que yo lo hice mal, ¿no? Por terrible que sea, estoy dispuesto a reparar el daño, que es una de las enormes diferencias que tiene el budismo con respecto a otras tradiciones religiosas. claro. Le agradezco al que entró que por favor ponga su nombre su nombre, porque está el nombre del teléfono y las personas que no tengan nombre y apellido las sacamos de la conferencia. Levantó la mano Juana Morales. Uh -huh. Escribió la pregunta, Adelante, Juana. la escribió también. Ah, ahí está, Juanita, adelante. Sí, Pero hola, muy buenas tardes. Es que creo que no me ven. ¿Cómo se puede manejar el miedo al éxito?
Pues bueno, sobre todo es generando un mayor, yo le llamaría autoaprecio, ¿sí? Autoaprecio. ¿Qué significa el autoaprecio? Imagínense una pirámide, ¿no? Que tiene una base que debe ser generada de manera amplia para que sea sólida, ¿sí? De autoconocimiento. ¿Cómo hacemos el autoconocimiento? A través de la meditación. Ahí nos conocemos. Entonces, primero la base es el autoconocimiento. Después viene un segundo nivel que le llamamos autovaloración. En la autovaloración yo lo que veo o destaco son mis virtudes y mis limitaciones. Y veo cómo puedo capitalizar las virtudes y cómo puedo trabajar mis limitaciones para depurarlas. Y esto me lleva a un mejor aprecio hacia mí. Hay algunos le llaman a esto amor propio hasta arriba, yo le llamo aprecio simplemente. Aprecio porque ya trabajé tanto mis virtudes como mis limitaciones y me llevan a generar esto y con base a eso ya puedo enfrentar el éxito sin tener este temor a que qué pasa si no, si fracaso. Bueno, si fracaso tiene que ver con mis limitaciones que tengo que trabajar en ellas, pero espero el resultado del éxito con el esfuerzo cotidiano que yo aplico en mis acciones y voy construyéndolo a partir de conocerme mejor. Si me conozco bien, entonces puedo generar esto y aceptar el resultado de mis acciones, ya sean exitosas o no. Pero el temor al éxito es uno de los temores pues, que hace más limitación para muchas personas que pueden ser muy talentosas, ser muy talentosas y evitan el crecimiento, ya sea porque le tienen otro temor, temor o fobia social, y no quieren tener este especie de reflectores sobre ellos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso tiene que ver también con su propia formación psicológica, ¿no? Muchas gracias. 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 En el chat quedaba creo que una pregunta de Jesslyn Balbuena. ¿Cómo ayudar a alguien a afrontar un miedo sin que se sienta juzgado? Y ella misma preguntó, ¿el autosabotaje es parte del miedo al éxito? Que tiene que ver un poco con lo que estaba hablando. Exactamente. Esta primera pregunta es muy interesante, ¿eh? Porque a veces cuando una persona tiene miedo o tiene ansiedad, la gente tiende a decirle, tranquilo, ya tranquilo. Bueno, esta recomendación de tranquilízate no ha tranquilizado jamás a nadie. Es, es una tontería, ¿no? Lo que tenemos que hacer es empatizar con la persona, ¿sí? Ser empáticos y tener una actitud de contención. A veces un abrazo logra más para hacer que la persona logre tener esta especie de vuelta a su centro, ¿no? Y hablo también desde los niños, ¿eh? Un niño con miedo lo que necesita es un abrazo. No necesita que le digas, no, no pasa nada, mire, ya encendí la luz, no hay nada. No, no es cierto. Necesita el cuidado emocional. Y si desde niño tuvo esta privación emocional, después se amplifican los miedos y por lo tanto también su necesidad emocional de contención es mayor. Y no hay mejor calmante que un abrazo terapéutico. El abrazo terapéutico es distinto del abrazo social. Generalmente el abrazo social nos decimos, hola, ¿cómo estás? Y ya, ¿no? El abrazo terapéutico debe durar al menos 30 segundos. Inténtenlo, inténtenlo, ¿sí? Les va a traer enormes beneficios. Y además traten de hacerlo en vez de como se hace normalmente el abrazo social, que es lado derecho con el derecho, cambien de lado, el lado izquierdo con el izquierdo, para que los dos corazones queden uno al lado del otro y sientan este latido del corazón porque los va a empatizar de que están junto con otro ser humano. Y después de unos segundos, después de 20 segundos, hasta los 30, empieza a liberarse otra sustancia que se llama oxitocina. La oxitocina es aquello que nos calma de manera natural. Por eso el abrazo de contención es un abrazo terapéutico. Si una persona está llorando, la abrazamos y se calma. Si tiene miedo, la abrazamos y se calma. Es mejor la contención que las palabras. Ya, tranquis, no funciona, ¿eh?
Gracias, muy buena fórmula. Sí. Gracias. Eh, ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí, Marina? No, creo que nada. Héctor da las gracias. Estela puso su nombre Gracias. en su celular. Hola, Estelita. Ya Estela tiene una pregunta. Hola, buenas noches. Sí, Buenas ¿qué noches. tal, Masu? Quería consultar con respecto al miedo en la pandemia y cómo quedó impactada la gente. En mi caso, yo trabajo en un comercio y hay mucha gente que ya no sale. Acá en Buenos Aires quedaron como aterrados o con cierta fobia y no quieren salir y por ahí uno sale muy esporádicamente y está muy temeroso y no conocen de budismo ni de práctica ni tampoco muestran interés. ¿Hay algo que se les pueda llegar a decir que no sea una frase hecha? Algo desde el, no sé, que usted conozca de su experiencia de la psicología, que se le pueda decir. Sí, sí, por supuesto. Mire, en mi experiencia, sobre todo en eventos traumáticos masivos, ¿no? Se hacen mucho las prácticas que se llaman primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y dentro de estos primeros auxilios psicológicos hay cosas que tienen que ver con el ejemplo personal, ¿no? Si a uno lo ven tranquilo, esto es contagioso. Al igual como hay el pánico, ¿no?, social que se vuelve contagioso, igual la tranquilidad social se vuelve contagiosa. Entonces, si a uno lo ven tranquilo, si ven que están, pues las medidas en el comercio están bien elaboradas y todo, la gente tiende a tranquilizarse, tiende a ver que lo que está allí es correcto y puede sentirse seguro, ¿no? Otra de las formas es que socialmente, y hablando concretamente de comercios, es colocar áreas en donde la gente sienta que realmente está siendo atendido y no vigilado, ¿sí? Como que colocar en el piso señales de distancia social, ¿no? Colocar en lugares regulares, ¿no?, aunque ya sabemos que en forma de gel, pues ayuda poco porque los virus no reaccionan ante el alcohol, funciona con microorganismos un poco más grandes, ¿no?, como los microbios, bacterias y demás, ¿no? Pero independientemente de esto, esto da la sensación de tranquilidad en ese lugar. Entonces la gente corre la voz entre ellos. En este comercio sí hay más tranquilidad, hay más seguridad que en este otro. Vayan ustedes a este otro. Entonces hay forma de comunicar esta seguridad a los demás. Ahora, la principal y que yo menciono es el ejemplo personal. Es mantenerse ecuánime, porque la ecuanimidad es tal vez una de las virtudes más difíciles de cultivar. Es muy fácil dejarse llevar por los extremos. Por eso es que se habla de estos famosos vientos mundanos, ¿no?, donde el temor a la muerte o el anhelo demasiado de la vida nos hace irnos, estar luchando con esto, el éxito, el fracaso, la humillación o las alabanzas. Todos los extremos nos hacen perder el punto medio. Y hay que recordar que el budismo es una llamada al camino medio, a mantenernos ecuánimes. Y esto lo comunicamos. Mira, le voy a comentar una experiencia que tuvimos aquí hace algunos días, ¿no? Estábamos en una práctica de Zazen de manera virtual, ¿no?, a través del Zoom, y en este momento se empezó un sismo, un sismo bastante fuerte, notorio, y entonces una persona de la audiencia dijo, acaba de sonar la alarma sísmica. Entonces yo estaba dirigiendo el SACEN y les dije, en este momento suspendemos y cuando sea seguro, vamos a regresar. Pero se notaba en el tono de mi voz que yo no estaba alterado, ¿sí? Una persona empezó, corramos, no hay que correr, tenemos todavía un tiempo. Entonces hay que comunicar esta tranquilidad a los demás a partir del propio ejemplo. ¿Qué pasó? Nos salimos, cada quien desde sus casas salieron y después de unos minutos pudimos regresar y continuamos haciendo Zazen y no pasó nada. La gente estuvo tranquila, ¿sí? Entonces es a través del ejemplo. ¿Okay? Perfecto. Gracias. Gracias.
Sí, es parte también del trabajo de uno como practicante, ¿no? El no dejar que el miedo surja o el temor o la ansiedad a los demás, ¿no? Estar pendiente de los demás también es una práctica muy importante. Bueno, eh, creo que es fundamental, ¿no? Trabajar que la vida de uno sea para ayudar a todos los seres, pero en esas pequeñas cosas que es tan difícil ayudar a todos, pues en lo que están alrededor de uno, ¿no? A veces pasa que el miedo o ese temor es bueno, por cuestiones, las noticias, los... ahorita la gente antivacunas, por ejemplo, que cada vez me llegan mensajes de lo que tienen las vacunas, entonces yo por supuesto que ni los reenvío, ni mucho menos, o sea, de hecho tuve que decirle a alguien que me dejara de enviar ese tipo de cosas porque le generan a uno una zozobra, una duda que te puede llevar un miedo, ¿no? Sin darte cuenta. Ujú. Exactamente. Estamos como bombardeados de miedo, es la cultura del miedo, lo llamaría yo. Y así es como manejan las corporaciones y las grandes farmacéuticas a las personas, ¿eh? Es a través del miedo. Es la forma más sencilla de manejar a las grandes masas de las personas, ¿eh? Así es. Sí, Hay una pregunta en el chat, María. ok. ¿Qué hacer cuando surge un detonante que recuerde algún miedo? Ese detonante puede ser una palabra, un sonido, etcétera. Gracias, Pati Maya. Gracias, Pati. Bueno, esta pregunta es interesante, es muy importante porque hay ocasiones en que puedo tener una recuperación instantánea de la emoción que yo tuve cuando esto surgió. Vamos a suponer que yo de niño le tenía temor por alguna razón al sonido de los fuegos artificiales, ¿sí? Y por alguna razón, cualquiera que fuera. Y conforme no lo resolví a lo largo de mi vida, cuando llega a haber ya sea el sonido del escape de un motor, de un automóvil que no está bien afinado, o un fuego artificial, inmediatamente surge en mí el temor asociado por el evento que tuve originalmente condicionado cuando fui más pequeño. Cuando uno observa el origen de esto, lo que está sucediendo en ese momento no es una amenaza real, es una amenaza asociada a un evento del pasado, ¿no? Que puede venir desde muchas, ahorita yo puse un ejemplo por poner así, pero puede venir de una relación de tipo familiar, de situaciones que son derivadas de eh, hasta, hasta del alimento, ¿no? Cosas que me hacen sentir que lo que está pasando ahí no es bueno para mí y me amenazan. Entonces lo que tengo que hacer es nuevamente detenerme y observarlo para desactivarlo, ¿sí? Tengo que poder sacar este nudo y verlo y decir, no había nada detrás de esto. Lo que había era un temor asociado a cosas del pasado. No lo que sucedió en el pasado tiene la inminencia de volver a suceder. Eso es nuestra mente reactiva, ¿eh? Y nuestra mente reactiva siempre va Claro. a tratar de eso, pues a esas situaciones. Y lo que ayer, si lo viéramos nada más a un nivel probabilístico, veríamos que sería pues muy extraño que volviera a caer un rayo en el mismo lugar, ¿sí? Es muy raro que un rayo caiga en el mismo lugar. Lo mismo sucede con las catástrofes y los grandes temores. Gracias. El, eh, bueno, pregunté ahí que si logra ver la causa, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, lo acabas de... Sí, exactamente, es desactivarlo, decir, bueno, cuando observo, ¿no? Observo que pues tal vez el tamaño de lo que yo creí que era tan relevante a lo mejor no lo fue, ¿sí? Ahora, una cosa es eso, pero si no logro, como muchas veces sucede, ver la causa de lo que me está pasando, sí tendría yo que tal vez reanalizar qué es lo que detona esto.
a lo que me refiero es a lo siguiente. Puede ser que de momento esté yo en una situación que aparentemente de la nada me detona una sensación que se les llama, y técnicamente se le conoce como ataques de ansiedad. Me empiezo a poner muy nervioso, empiezo a sudar, empiezo a temblar, y no sé por qué, pues si no estaba pasando nada. Puede deberse a un desequilibrio bioquímico, ¿sí? Puede deberse a eso. Puede deberse a un conjunto de situaciones que concatenadas me llevan a una situación de inseguridad, porque básicamente la ansiedad es inseguridad. Por ejemplo, una persona que tiene que trasladarse de un lugar a otro y entonces empieza a pensar en cosas que le han sucedido o que escuchó que le sucedieron a otras personas y lo empieza a asignar a sí mismo, como que ha habido muchos accidentes en este lugar, había derramado tal vez diésel o algún aceite y eso provocó hace años, ¿no?, un accidente y fue muy feo y yo ya no quiero pasar por allí, me causa temor pasar por ese sitio. Bueno, hay una forma terapéutica que se llama terapia de shock, ¿no?, que es enfrentar a la persona a eso y ver que no sucede nada, ¿sí? Ahora, yo no soy muy partidario de estas terapias de shock, lo que hay que hacer es un abordaje de tipo paulatino para ir desactivando los componentes de este miedo. ¿Lleva tiempo? Pues sí. La otra es un poco más, llamémosle así, dramática, es más fuerte y muchas veces no logra el efecto que se debe lograr, ¿sí? Pero se puede hacer, inclusive hay una forma de, que se llama biorretroalimentación, en donde a la gente se le pone una serie de electrodos y va viendo en una pantalla sus reacciones frente a unas fotografías que tienen que ver con lo que ya previamente expresó y aprende a través de la biorretroalimentación de lo que está viendo allí en sus propios gráficos a modular su propia conducta hasta que lo desactiva, ¿sí? Hay muchas técnicas. No sé si con esto queda resuelto. Sí, muy claro. Sí, el, eh, bueno, ya vamos a ir finalizando, pero rápidamente, aunque yo sé que hablaste de eso y a mí me está pasando, ahí a veces surge una fobia, pero a lo mejor es físico, bueno, no sé, o a lo mejor es mental, creo que el tema es poco largo, pero después lo hablamos en privado, pero las fobias son miedos. Sí, las fobias son miedos básicamente, ¿no? Bueno, les voy a platicar. Imaginen, todo me imagino que están relacionados a lo que es la famosa gráfica de la campana de Gauss, ¿no? Una gráfica estadística, ¿no?, que tiene forma de campana. Bueno, en el centro, en los dos parámetros que están aquí, está lo que le llaman conducta normal, la conducta, cualquiera que sea esa normalidad, está en el centro. Lo que está inmediatamente a los lados, que se aleja de esta conducta normal, se le llama conducta neurótica, ¿sí? Esta conducta neurótica está caracterizada, por un lado, en alta actividad con la ansiedad y las fobias, y por el otro lado, con las manías, ¿sí? Fobias y manías son dos formas neuróticas de relacionarse con lo que normalmente, en la parte de la normalidad, no reaccionaríamos de una forma tan violenta, ¿no? Entonces estamos aquí. Y después esto se pasa de la neurosis a la psicosis, que son ya la parte final, el menor cantidad de personas que están aquí pueden tener psicosis, que tienen que ver ya sea con las fobias ya llevadas a un extremo de total aislamiento y las manías que pueden ir hasta llegar a presentar trastornos muy serios de comportamiento, inclusive que pueden llevarlos hasta a comer cosas que son dañinas para ellas, etcétera, ¿no? No voy a particularizar en esto, pero lo que quiero decir es que nosotros nos movemos en esta normalidad, pero estamos fluctuando. A veces somos medio fóbicos, a veces medio maníacos, a veces estamos en el centro, pero de repente empieza a manifestarse de manera continua solamente una de estas y pareciera que ahí se enquista porque no lo resolvemos, ¿sí? Y estas fobias pueden adquirir muchas. Puede ser, como les digo, fobia a estar en un lugar abierto, que se llama agorafobia, otras que pueden ser la fobia al número 13, que se llama trescaidecafobia, ¿no? Hay muchas fobias, infinidad, y cada vez descubren más, ¿eh? Es más,
decía un chiste de un amigo mío. Dice, hey, tú que te dices normal, no hagas, no hagas tantos planes porque estamos a punto de ponerle nombre a lo que tú tienes, ¿eh? ¿Sí? Bueno, Sí, y yo no sé si es con la edad, pero a uno le salen algunas cositas ahí extrañas que yo decía, bueno, yo no tenía esta fobia y ahora tengo esto, ¿no? La altura, por ejemplo, ¿no? La de la altura, que yo no la tenía y ahora la tengo, ¿no? O sea, es extraño. Y una que es de huequitos, de unos huequitos ahí, eso tampoco nunca la había visto y me di cuenta y me impactó, ¿no? Esa sí me impactó. Entonces a veces hago el ejercicio de verlos para que se me quite. No me da miedo enfrentar la fobia. Eh, de verdad que muchísimas gracias, Frank. Puede Yo, resolver, yo ¿eh? le quiero pasar la palabra a Betty. Dime, Frank, ¿ibas a decir algo? Sí, que todas esas no te preocupes, se pueden tratar y se pueden resolver. Hay tratamiento, se le llama terapia cognitivo-conductual, ¿eh? Se pueden resolver, no tienen problema esas, ¿eh? muchísimas gracias, Fran. La verdad es que nos dejas tarea. Me quedo con la práctica. Me quedo con Ujú. práctica y después de tu práctica, entonces pregúntate, ¿no? Observa qué es lo que está aconteciendo, que así lo ponía Fromm en su libro del tener al ser, ¿no? Después de una práctica entramos en un autoanálisis, pero terminada nuestra práctica formal. Todos los que estamos aquí somos practicantes y sabemos que el camino es el cojín. Horas Así. cojín para trabajar los miedos. Con eso me quedo el día de hoy. Muchísimas gracias, Gacho, EQ, Kim, Sam. Gracias. Gracias, Muchas Wendy. gracias. Gracias, Estela. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias bueno, el Instituto, a CAPAC, al Centro Zen Budaishin, a todos, gracias, Fran. De verdad que muy bueno.